inmersos en esta parte, ¿no? De lo que son las relaciones del acto jurídico, las relaciones contractuales. Para ello, recordemos que el contrato es un documento de carácter formal, solemne y sobre todo que va a plasmar la parte de las voluntades de los individuos participantes. Entonces, en la base de las obligaciones, como lo vimos la semana anterior, siempre serán los contratos. ¿Por qué? Porque la obligación es ese establecimiento entre un acreedor y un deudor con base en una relación jurídica. Y en la parte de la relación siempre se va a exigir al acreedor, perdón, al deudor, se le va a exigir el pago, se le va a exigir el cumplimiento de esa prestación en motivos de dar, hacer o bien cuestiones de no hacer. Recordamos que el acto jurídico, para dar formalidad a ese contrato, necesita de la voluntad del hombre para que éste a su vez cree, modifique, transmita y extinga derechos y obligaciones, dentro de los cuales se van a generar consecuencias de derecho. De la definición de convenio, recordemos que el convenio va a dar origen a los contratos. Aunque pudieran ser sinónimos, tienen ciertas precisiones. La diferencia entre un convenio y un contrato es que probablemente el convenio sea más verbal que escrito, aunque esto no impida que el convenio pueda llevarse de manera escrita y hológrafa. Entonces, en esta parte los convenios van a producir y transferir derechos y obligaciones y que al ya estar debidamente regulados, que estén de acuerdo las partes, van a tomar el nombre de contratos. Por eso es que de repente se confunde este tecnicismo, ¿no? Entre contrato y convenio. El contrato como tal ya es el acto jurídico con todos los requisitos de existencia y de validez. ¿Para qué? Para que de acuerdo con ese acuerdo de voluntades se crean, se transmitan esos derechos y obligaciones. Esto como parte de una cuestión positiva. Dentro de la función negativa del propio contrato se van a establecer esas modificaciones que pudiera sufrir a lo largo de la vida jurídica del documento o extinguir en su momento ya esos derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, en esta parte, el contrato requiere para su existencia del consentimiento de las partes. O sea, que las partes estén de acuerdo, que no haya ninguna coacción. El objeto materia del documento que tiene que ser dentro de una naturaleza jurídica, dentro de la existencia, dentro de la capacidad legal de las partes, dentro de esta cuestión de las solemnidades, ¿ok? Y que de acuerdo al Código Civil Federal, el contrato puede ser invalidado por la incapacidad jurídica de una de las partes. Sí, recordemos que los menores de edad no pueden celebrar actos jurídicos porque ellos todavía están bajo la tutela de los papás o de los tutores a cargo. Las personas en estado de interdicción tampoco pueden celebrar actos jurídicos. Obviamente las personas con discapacidad, algunas personas que no tuvieran al 100% sus facultades cognitivas, no pueden celebrar actos jurídicos, puesto que no están al 100% de sus facultades. Puede también ser invalidado por vicios en el consentimiento, aquellos vicios de error, dolo, mala fe, la coacción, que el objeto, motivo, fin sea ilícito, que el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que el Código Civil lo establezca, y sobre todo que los contratos deben de perfeccionarse por aquellas cuestiones de ley. Siempre, siempre un contrato tiene que estar debidamente legalizado por la ley. Muy importante recurrir al Código Civil, tanto federal como de la localidad donde se ubiquen ustedes. ¿Sí? Y ahí, paso a paso, les va a ir diciendo el Código Civil cómo se establecen esos estatutos para las cláusulas. Yo aquí les podría sugerir que no compren contratos de papelería, porque esos pueden ser muy ambiguos. Yo les sugiero que aprendan a redactar contratos. Para ello, a ver si les subo un libro ahí a la plataforma, en donde vienen ejemplos. Ustedes ya podrían darle su estilo, ya podrían darle su forma para empezar a protocolizar esa parte, ¿no? Porque el contrato de papelería, pues sí tiene
ciertas cláusulas, tiene ciertas declaraciones, pero finalmente no tiene el elemento jurídico. Es ahí donde ustedes tienen que aprender esta materia, ¿vale? Por otra parte, los contratos se van a clasificar en varios rubros. Por un lado tenemos el contrato de carácter unilateral, que es el cual donde los derechos van a ser para una parte y las obligaciones para la otra. Aquí, el contrato de promesa unilateral de venta o la promesa unilateral de compra. Dice yo en el ejemplo del video explicativo que a lo mejor Juan N. tiene un auto y es su deseo venderlo. Unilateralmente él tiene el deseo de venderlo. ¿Cuál será ese derecho? Pues vender su auto, ¿no? Llega Pedro López y bueno, pues también tiene intención de comprar ese auto. Pero hasta en tanto no haya una voluntad expresa y sobre todo escrita, ese contrato va a ser unilateral porque a lo mejor ya le salió otro comprador a Juan N. y le está ofreciendo más dinero. Oye, pero dice Pedro López, tú y yo teníamos un acuerdo, sí, pero unilateralmente yo decido ya no vendértelo porque tú me estás ofreciendo menos, ¿de acuerdo? Entonces ahí esa voluntad unilateral te dice que derechos y obligaciones son para una de las partes únicamente. Ahora bien, el contrato bilateral sí ya origina derechos y obligaciones recíprocos. ¿Por qué? Porque el contrato ya está obligado a través de un documento formal, ¿sí? Ya están ese acuerdo de voluntades, ya está esa bilateralidad recíproca en donde ambas partes se están obligando. Por ejemplo, de ellos ya una compraventa más formal, en donde ya el contrato te va a estipular las condiciones de pago, las condiciones de entrega. El arrendamiento pudiera ser también un ejemplo de este contrato bilateral. ¿Por qué? Porque aquí tú te sometes a una relación contractual mínima de 6 meses, máxima de un año. Y el contrato ya generaría penalidades, tanto en la compraventa como en el arrendamiento, ya generaría penalidades, ¿no? Donde si tú incumples con cualquiera de las cláusulas o con alguna de las cláusulas, estás causando un agravio, estás causando un daño. Entonces ahí esa reciprocidad de derechos y obligaciones ya te permite establecer esas condiciones. ¿De acuerdo? Contratos onerosos son aquellos que van a generar provechos y gravámenes para las partes. O sea, provechos cuando estamos hablando de utilidades y ganancias y gravámenes cuando el contrato ya queda en una parte condicionado. A lo mejor por algún interés moratorio, por alguna carga, algún modo en donde se está celebrando esa obligación. Ahora, esta parte del contrato gratuito, a diferencia del contrato oneroso, en el contrato gratuito no va a haber dinero. O sea, solamente la utilidad y las ganancias van a ser para una parte. Como por ejemplo puede ser un contrato de donación o un contrato de usufructo, ¿sí? Yo a lo mejor soy dueño de unas parcelas y, bueno, gratuitamente te las presto. No te voy a pedir dinero, pero probablemente te voy a pedir parte de los frutos que genere esa parcela, ¿no? Como pago. O sea, no se ve inmerso el dinero, pero sí se ve comprometida parte de tu cosecha. ¿De acuerdo? Ahora, el contrato conmutativo es aquel en donde ya las prestaciones del propio documento las conocen las partes. Por eso, ya los contratantes están adheridos y sometidos, pero sobre todo saben y conocen desde el momento de la celebración que las prestaciones del contrato son claras en una mancomunidad, ¿sí? Los contratos aleatorios van a depender de cierto acontecimiento incierto sobre la evaluación de pérdidas y ganancias. Esto va, decía yo en el ejemplo de ayer, con los contratos de juegos y sorteos, donde a lo mejor usted compra un billete de lotería y si no nos damos a la tarea de leer atrás las cláusulas y declaraciones, pues es un contrato, finalmente es un contrato. Y a lo mejor usted ya invirtió 1,000 pesos en un entero, en una serie de un entero, y está esperando el sorteo. Y en el sorteo usted resulta que pues, no se lleva nada, ¿no? Y esos 1,000 pesos ya se fueron a un fondo vacío.
Entonces, aquí el contrato aleatorio siempre va a depender de un evento futuro, como ciertas inversiones también, porque recordemos que México es un país con una economía muy especulativa, en donde la bolsa está muy volátil, a veces sube, a veces pierde, a veces está en recesión. Pues cuando se habla de inversiones, esa aleatoriedad de los momentos financieros del país le va a dar el grado de incertidumbre a ese contrato aleatorio, ¿sí? Porque no sabemos cómo va a generar mis ganancias o mi estado de pérdidas. Por otra parte, los contratos principales, como su nombre lo dice, no dependen de otro contrato, solamente son per se mismo esa parte de existencia propia, no depende de ningún otro contrato. Y ustedes lo van a dar en el encabezado del contrato, ahí ustedes denominarán qué tipo de documento van a redactar. Si es un contrato de compraventa, si es una permuta, si es un arrendamiento, si es una fianza, si es una hipoteca, ¿sí? A diferencia del contrato accesorio, este contrato sí depende de la existencia de otros contratos, como puedan ser a lo mejor en una compraventa, usted pueda generar otro contrato de prenda o de fianza, porque ya ese contrato de compraventa no está siendo líquido, no está siendo solventado. Y necesitamos bienes que garanticen la obligación principal, ¿de acuerdo? Entonces, los contratos instantáneos son aquellos que se van a producir los efectos jurídicos en un solo acto, en una sola acción, como por ejemplo en la compraventa. Usted compra un artículo, paga por ese artículo. Automáticamente se están generando los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? No así en los contratos de compraventa, porque es de compraventa a plazos, porque la compraventa a plazos genera un tracto sucesivo, o sea, sus efectos jurídicos van a surtir efectos durante la vida jurídica del documento. Ajá. Entonces, en esta parte, cuando hablamos de contratos instantáneos, los pagos se hacen al instante, ¿sí? O sea, usted a lo mejor contrató los servicios de un arquitecto para mejoras de sus inmuebles, ya le pagó al instante. En un contrato de crédito sucesivo no, porque, por ejemplo, la compra-venta en abonos va a generar una temporalidad, ¿sí? A lo mejor lo puede comprar a 6 meses, a un año. Y en el arrendamiento, pues ahí está el ejemplo más claro, ¿no? Que el arrendamiento puede ser mínimo 6 meses. Yo sugeriría siempre máximo un año para que se pueda renovar ese contrato. Es lo más sano que podemos hacer. Así ya no nos metemos en broncas, ¿no? Por si el inquilino no cumple con las condiciones, es un inquilino moroso, o es un inquilino problemático, ¿de acuerdo? Pues en esta parte también los contratos van a establecer condiciones en la compraventa. ¿A qué se obliga una compraventa, ¿no? ¿A qué se puede obligar? Bueno, pues a que el comprador pague por esa mercancía, pague por esos enseres en el momento preciso. ¿Y a qué se obliga el vendedor? Pues a entregar esas cosas, ¿no? En el estado que se encuentren, en las condiciones de pago, en los tiempos establecidos, para que de ahí, de alguna u otra manera, ustedes tengan esa garantía de que el contrato se está llevando a cabo adecuadamente. Ahora, dentro de los contratos civiles también tenemos tres categorías, cuando menos, bueno, cuatro, vamos a poner aquí como cuatro. Los traslativos de dominio, los traslativos de uso, los de prestación de servicios, los de garantía y los asociativos. Los contratos de dominio es ese poder, como lo habíamos con los bienes, ese poder de uso y goce y disfrute de las cosas. ¿Por qué? Porque estoy trasladando automáticamente ese poder de uso, ese poder de dominio y la propiedad a la par. Claro, ejemplo de ellos pues son las compraventas, las permutas, ¿no? A lo mejor usted adquiere muebles no usados, muebles nuevos, pero esos muebles en un momento dado le corresponderán a la tienda. El dominio lo tiene la tienda. Una vez que usted adquiere esos muebles, pasan a ser de su propiedad y por lo tanto el dominio y el poder de uso lo tiene usted. ¿De acuerdo? Entonces, la permuta es lo mismo. O sea, a lo mejor usted quiere cambiar un vehículo
de las mismas características, del mismo valor, con otra persona, bueno, pues ambos se están cambiando esos vehículos y están a su vez cambiando, ¿qué? El dominio de esos vehículos, ¿sí? Por otra parte, eh, en el usufructo y la donación, que son contratos gratuitos, únicamente se está trasladando el dominio hacia el beneficiario, hacia quien va a quedar como nuevo titular sin generar algún tipo de dinero, puesto que es voluntad de esa parte donarle, cederle todos los derechos a condicionantes, ¿sí? Y desde luego, los contratos traslativos de uso son por ese uso temporal que le damos a las cosas, como pueden ser el arrendamiento y hasta cierto punto el comodato. En el arrendamiento usted, si bien paga una renta, no es propietario del inmueble o de la accesoria que usted esté arrendando. Simple y sencillamente está momentáneamente haciendo uso de esas características del inmueble, ¿no? En cuanto a su funcionalidad, en cuanto al uso de suelo, pero no le corresponde. Por eso los contratos son temporales. Con el trato sucesivo va a surtir efectos jurídicos. Y en el comodato, específicamente a usted le están dando a cuidar un terreno, le están dando a cuidar una parcela y puede hacer uso de eso. No va a generar ningún gasto, ningún costo, pero usted tendrá que restituir ese bien o esas cosas en el mismo estado que le fueron entregadas, ¿sí? Los contratos de prestación de servicios son aquellos por el mandato que tenga hacia alguna actividad. Por ejemplo, nosotros los profesionistas somos muy dados y muy sometidos a los contratos de prestación de servicios. Su vida jurídica se va a agotar a partir de que nosotros prestamos los servicios y nos pagan un precio por esos servicios. Yo como abogado, cuando voy a llevar algún asunto, pues generalmente siempre pido un contrato, ¿no? O que se haga un contrato, para que así no tengamos broncas de que el abogado es tranza y ya quito mi dinero y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues papelito habla. Y una vez que termina mi litigio, se agota el contrato. En las universidades donde yo trabajo, pues son contratos temporales de prestación de servicios. O sea, son contratos, a diferencia, ahí le da una precisión, mire. A diferencia del contrato laboral, el contrato de prestación de servicios le va a generar honorarios, no le va a generar prestaciones de ley, no le va a generar algunos derechos a lo mejor de asociación al sindicato, ¿no? En contrato laboral sí, porque el contrato laboral está regido por la Ley Federal del Trabajo y otras leyes complementarias de esta legislación. El contrato de prestación de servicios lo regula ¿quién? El Código Civil, ¿de acuerdo? Si bien pudiera ser una similitud porque hay una relación de subordinación, hay una relación laboral, el contrato de prestación de servicios agota su vida jurídica durante el tiempo que el prestador esté bajo la relación jurídica con la empresa o la persona que lo esté contratando. En el contrato laboral es una prestación más larga, ¿sí? Los contratos laborales pueden ser a un mes, a 3 meses o por tiempo indeterminado. El mandato también es un contrato de prestación de servicios y el mandato tiene mucho que ver con la gestión de negocios que vimos la semana anterior, en donde a lo mejor una persona cae en estado de interdicción y por mandato de la familia, pues alguien se hace cargo de los negocios jurídicos de esa persona. Uh-huh. O puede ser el mandato judicial, porque también el mandato judicial nos habla de estas cuestiones, ¿no? Contratos de garantía son aquellos que nos van a dar ciertas prestaciones, pero generalmente el contrato de garantía va a soportar la deuda principal de una obligación, ¿sí? En este caso, la fianza, recordemos que surge aquí una figura que se llama fiador, y la fianza es donde se compromete una persona en favor del acreedor con respecto de un deudor para subsanar una deuda, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted tiene un compadre y el compadre se metió en una bronca, hizo un contrato de compraventa, pero lo puso usted como garantía. Bueno, vamos a firmar una fianza.
yo voy a quedar en representación tuya, ¿vale? Yo voy a cubrir tu deuda, pero esa fianza tú me la vas a pagar a mí. ¿Por qué? Porque es dinero que yo no me gasté, fueron compras que yo no hice. Entonces, al comprometerse por el acreedor, usted está haciendo valer esa condición ya de deudor propia, ¿no? Por eso aquí yo les podría sugerir, así sea la familia, no se metan en broncas, no den su firma, no queden ni como fiadores, ni como, ¿cuál es la otra figura? Fiador, ay, se me fue ahorita la figura. Déjelo recuerdo ahorita le digo. Entonces, en esta parte, el fiador siempre va a tener esa obligación mancomunada con el acreedor y con el deudor principal. Entonces, la fianza también pudiera darse por fianza judicial, ¿sí? Muy de la mano con estas cuestiones de beneficios penitenciarios, en donde las fianzas también las llamamos cauciones, ¿no? Algún delito menor que me amerite un aval, es correcto. Muchas gracias. Como un aval. Entonces, en esta parte, tanto el fiador como el aval van a quedar siempre ahí adheridos a ese contrato de fianza. Entonces, yo les sugiero que no, nada, nada, nada. Si la familia se enoje, usted no, nunca den la firma. Porque a veces uno sale perdiendo más, ¿no? Y ya se compromete en propiedades. Por ejemplo, hay cuestiones ahorita en el arrendamiento en donde nos piden a los fiadores los títulos de propiedad para poder soportar ese contrato de arrendamiento y que el inquilino sea cumplidor. Entonces, la relevancia de nunca dar una firma es importantísima, ¿eh? Para no comprometer nuestro patrimonio, finalmente. Entonces, al final del día, tanto la fianza va muy de la mano también con la prenda, porque en la prenda, no sé si usted alguna vez ha ignorado, empeñado joyas en el Nacional Monte de Piedad o en esas casas prendarias, ¿no? El contrato de prenda es aquel por el cual se da una obligación principal, pero queda comprometido algún bien, algún enser, ¿sí? Yo siempre les pondré el ejemplo más laxo que es el Nacional Monte de Piedad. ¿Por qué? Porque ahí el Nacional me presta X cantidad de dinero a cambio de herramientas, de joyas, algunos electrodomésticos, electrónicos, incluso ahora hasta autos, ¿no? Ya dan préstamos por autos. Pero al momento de generar ese contrato va a generar intereses, lo que llamamos comúnmente el refrendo, ¿no? El Nacional nos ofrece tres refrendos, que es el interés moratorio, ya a la cuarta posibilidad hay que desempeñar esas prendas, o de lo contrario, la institución se queda con esas prendas, que ya dejamos en garantía, y tiene el poder de dominio, aquí vamos a hablar de un poder de dominio, de enajenar esas prendas, sacarlas a remo, ¿sí? Entonces, ahí generalmente cuando uno se mete en ese tipo de contratos hay que estar muy, muy precisos qué es lo que voy a dejar en prenda, ¿de acuerdo? Y la hipoteca, que puede ser ya sea por comprar bienes inmuebles a crédito, como por ejemplo las casas de interés social. Esas son hipotecas, porque finalmente sí es mía la propiedad, pero estoy pagando a plazos. Ujú. O bien, puede ser un contrato de garantía porque va muy de la mano con la fianza. Muchas veces la gente, y sobre todo gente que ya está en prisión, compromete la familia los bienes inmuebles para sacar de la cárcel a esas personas que ya están sentenciadas, ¿no? Entonces aquí la hipoteca se convierte en un contrato de garantía porque yo le puedo pedir un préstamo al banco o a una afianzadora y te dejo en garantía mi casa, ¿no? Entonces ahí es es muy triste ver cómo pierden patrimonios por esa parte, ¿no? Porque finalmente a veces la gente no entiende y reincide o momento equivocado, lugar equivocado y sobre todo que las fiscalías fabrican delitos o tienden a fabricar delitos, pues la gente compromete y quiere sacar al familiar lo más pronto posible, ¿no? De la prisión. Entonces la hipoteca se convierte en ese contrato de garantía, en donde empresas que se dedican a prestar dinero te piden ese tipo de propiedades para poderte prestar grandes cantidades de dinero, ¿no?
Y por último, los contratos asociativos, que esta relación contractual ya no nada más va a ser de dos personas, van a haber un conglomerado de socios. ¿Sí? A lo mejor puede haber 10, 20, 30 socios que van a unir sus esfuerzos, unir sus capitales. ¿Para qué? Para un fin común, mientras ese fin común sea lícito. Las asociaciones y las sociedades civiles tienen mucho que ver después con los contratos mercantiles o las sociedades mercantiles. Esto va junto con pegado, ¿por qué? Porque una asociación civil puede ser una asociación de beneficencia, una asociación de, no sé, lucrativa o una asociación gratuita. Por ahí tenemos, por ejemplo, las instituciones de asistencia privada son muy de contratos civiles. ¿Por qué? Porque ellos generalmente van a obtener ciertos lucros, pero van más destinados a los actos de altruismo, ¿no? Entonces ahí ese tipo de contratos también van a generar negocios jurídicos, pero van más direccionados a lo que son ya las sociedades mercantiles. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, mi querido José? Profesor, todo muy bien. Perfecto. Excelente. Vamos a ver el siguiente tema. Vamos a ver el Estado mexicano y la Constitución. Recordará que el Estado mexicano ha tenido muchas transformaciones a lo largo de su vida histórica, ¿no? De ahí que nosotros pues, nos echamos un clavado también a la historia de México para poder entender cómo es que los movimientos han generado las instituciones que hoy día operan en el país. Pero partiremos de qué es sociedad y Estado. Sociedad somos todos nosotros que pertenecemos a un grupo social. Ujú. Esa relación tiene que entenderse como esa coordinación de esfuerzos que vamos a estar orientados a un fin común. Y el Estado es esa autoridad y entidad que nos va a regir, es ese director que nos tiene que regir en la conducta. Entonces, como toda sociedad, siempre tiene que establecerse a través de dirigentes y dirigidos, ¿no? O sea, nosotros podemos trabajar en las empresas y a lo mejor en las áreas civiles, deportivas, administrativas, científicas, siempre va a haber un gobernante, un superior jerárquico. Entonces, el Estado, para ello, necesita ser una autoridad que justifique y traduzca el servicio hacia quienes, hacia nosotros los ciudadanos. ¿Para qué? Para que haga satisfacer nuestras necesidades más básicas. ¿Sí? Entonces, el Estado es esa organización jurídica por medio de la sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. O sea, el Estado está organizado por ciudadanos y va a ejercer cierto poder, pero sin limitarnos en los derechos humanos, para que al final del día nosotros en el territorio mexicano estemos bien regulados. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado se compone de tres elementos esenciales: su población, su territorio, el poder o lo que llamamos el gobierno. Uh-huh. La población siempre se derivará a esa comunidad de seres humanos que hacen un pueblo. De ahí el vocablo política, ¿no? La política no nada más es como ustedes la conocen en cuanto a partidos, en cuanto a campañas electorales, todo ese rollo. Eso no es política. La política viene del griego polis, que significan ciudades. Y aquí Thomas Hobbes decía que el hombre es un son politicón, es un hombre social, es un ser social. Y al establecerse en una sociedad necesita formar comunidades, lo que nosotros llamamos poblaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa población se encuentra integrado por individuos que residen en un domicilio dentro de un mismo estado. Nosotros tenemos un país federativo, un país integrado en entidades federativas, en estados libres y soberanos que forman la República Mexicana. Entonces, cada uno de estos estados tiene poblaciones, tiene municipios, tiene áreas geográficas. ¿De acuerdo? Entonces se van a distinguir de acuerdo a la población los individuos de acuerdo a su condición jurídica, que pueden ser nacionales o ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos nacionales son aquellos que han nacido dentro de México o sus expansiones territoriales. Los ciudadanos extranjeros son aquellos que no poseen calidades de ser mexicanos. Vamos a explicar por qué.
Porque aquí en México existe algo que se llama nacionalidad. Y en esta parte, la nacionalidad, de acuerdo al artículo 30 constitucional, nos dice que se va a adquirir por tres categorías: la nacionalidad por nacimiento, por naturalización o bien por el matrimonio. ¿De acuerdo? La nacionalidad por nacimiento nos las dará el artículo 30 a aquellas personas que hemos nacido dentro del territorio mexicano. Y territorio mexicano no nada más se refiere a los 32 estados. México tiene algo que se llama geográficamente expansión territorial. ¿A través de qué? De las embajadas, los consulados, los buques, aunque sean buques de guerra, las aeronaves y todo aquel expansión territorial que se considere suelo mexicano. Un ejemplo de ello es, haga de cuenta que usted se va de viaje a Venezuela, pero lleva a su esposa embarazada, ¿no? Y entonces su hijo nace en Venezuela. Bueno, pudiéramos darle la categoría de que su hijo es venezolano porque nació allá, pero su hijo nace en el avión de Aeroméxico. Pues como Aeroméxico es una empresa mexicana, su hijo es mexicano por ese derecho de suelo, ¿sí? Aunque haya nacido en Venezuela, su hijo es mexicano por el hecho de haber nacido en una expansión territorial de México, ¿sí? El siguiente criterio es que independientemente de la nacionalidad de los padres, si usted es cubano y su esposa es española y los dos están aquí en México, pues sí hay una mezcla de sangres, ¿no? Hay un mestizaje, pero su hijo es mexicano por el hecho de haber nacido en México, ¿de acuerdo? El siguiente criterio nos va a dar esa cuestión de que independientemente de la nacionalidad en donde haya nacido el hijo, el derecho de sangre también me dice que soy mexicano, porque mis padres son mexicanos. Ajá. O sea, si ustedes se van a vivir a otro país y su hijo nace en ese país, ajeno al de México, por el hecho de ser mexicanos, ya la sangre les dice que son mexicanos. Ujú. Entonces ahí siempre hay esa disyuntiva, ¿no? ¿qué nacionalidad debe adoptar mi hijo? ¿No? La mexicana, ya sea por el jus soli o el jus sanguinis, derecho de suelo, derecho de sangre, ¿de acuerdo? Esto nos lo da el artículo 30. Pero también a esta nacionalidad se le llama nacionalidad originaria. ¿Por qué? Porque de origen, ya sea de sangre o de suelo, se adquiere esa nacionalidad, se nace con esa nacionalidad. A diferencia de los extranjeros, un extranjero sí puede jurídicamente obtener su nacionalidad a través de un acto jurídico llamado carta de naturalización, que se expide a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto tiene que ver con el artículo 30 en su apartado B, fracción primera de la propia Constitución Política, en donde establece ciertos requisitos, ciertos estatutos para que un extranjero que ya no quiera salir del país, que se siente muy cómodo y que quiere obtener los beneficios de derecho y tutela, bueno, pues quiero ser mexicano, ¿vale? Perfecto. Te vas a aprender el himno nacional, vas a conocer la historia de México, tienes mínimo que vivir entre 5 y 6 años ininterrumpidos en el país para que tú puedas ser mexicano. ¿Ok? Ya cumplí. Y cuando Relaciones Exteriores considera que esa persona está apta, que ya tiene todos los elementos de la identidad nacional, de la idiosincrasia nacional, bueno, lo podemos naturalizar. Hoy día, creo que el ejemplo más laxo es el fútbol, ¿no? Que naturalizan a futbolistas a diestra y siniestra por cuestiones mercadológicas, pero no creo que esos futbolistas cumplan al 100% los requisitos. Y más bien como que se da una lana y bueno, pues ahí ya, ¿no? Pero en esa parte, ellos están en el beneficio constitucional de obtener esa nacionalidad. Y a este tipo de nacionalidad se le va a llamar derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque deriva de un documento celebrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y el último criterio es eh, la nacionalidad por matrimonio. Esa nacionalidad por matrimonio tiene mucho que ver
con estos extranjeros que se casan con ciudadanos mexicanos. Y en esa inteligencia, nosotros vamos a entender que yo, siendo extranjero, deseo contraer nupcias con una mujer mexicana para obtener los beneficios del país. Así de simple y así de sencillo. Es un poquito menos complicado, porque ya el hecho de obtener la ciudadanía me permite entrar bajo la tutela del país. ¿De acuerdo? El siguiente elemento será el territorio. El territorio se reduce nada más a ese ámbito espacial en donde el Estado va a ejercer su poder y su soberanía. Recordemos que México tiene fronteras, tiene límites, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución, y tiene dos funciones, una función negativa. La función negativa del Estado es establecer los límites geográficos a través de las fronteras y el ámbito espacial de aplicación de las leyes. Este tema lo vimos en los primeros cursos, el ámbito espacial y territorial de las leyes. Entonces, en esta parte solamente México podrá ejercer su poder de dominio en sus propios límites y sus expansiones territoriales. Nada más. No puede ingerir en la paz de otros países o en las decisiones de otros países. Ahora, aquí hago una precisión. México está adherido a convenciones internacionales de derechos humanos. La principal será la Convención de San José de Costa Rica, uh-huh, que tiene mucho que ver con temas de violaciones graves a derechos humanos. Ahí sí, si México al ser Estado parte, no garantiza a sus ciudadanos el estatuto jurídico, la Corte Interamericana sí tiene injerencia en nuestro país. ¿De acuerdo? Pues ahí solamente en materia de derechos humanos. En materia comercial, pues tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Canadá, con China, N cantidad de países, pero específicamente se van a reducir nada más a cuestiones económicas. No toma poder en cuanto a las decisiones de soberanía. ¿De acuerdo? Y en tanto a la función positiva del Estado, es dotar a nosotros, los ciudadanos, de un instrumento físico necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Esto tiene mucho que ver con las características del poder público, del servicio público. ¿Sí? Esas relaciones que sirvan también para establecer que países extranjeros nos invadan, que no se atente contra la soberanía nacional, como lo quiere hacer ya desde hace varios años Estados Unidos con el tema del narcotráfico, ¿no? Por ahí, en un diplomado que tomé de criminología, un criminólogo se atrevió a decir que ya era necesario que Estados Unidos tomara las riendas de la seguridad pública en México, ¿no? Cosa que es inverosímil. O sea, México tiene sus propias instituciones para proveer seguridad pública, ¿no? Entonces ahí sí como que, pues no tenía nada que ver el argumento de este señor. Y se nota que no era abogado, ¿no? El tercer elemento, pues, es el poder, en donde la teoría del poder nos dice que el Estado tiene que tener autoridad para representarnos a través de una fuerza moral a nosotros los ciudadanos, pero cuando sea necesaria, emplear la fuerza física, sobre todo cuando ya hay grupos subversivos, cuando ya hay atentados contra la paz pública, que surjan a lo mejor guerrillas, que surjan grupos de choque, en donde el papel del Estado también tiene que fungir como eje regulador y armonizador de la sociedad. En esta parte, también el gobierno, a través del poder del Estado, tiene esa facultad de administrar los bienes, propiedad del Estado, ¿sí? Porque el gobierno está integrado por hombres y su papel importante y trascendental tiene que participar en el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito político. El ámbito político no me voy a meter, en esta parte no me voy a meter tanto porque esto va a ser el siguiente tema, que ya es la rectoría del Estado como actividad financiera. Eso tiene mucho que ver con el derecho financiero. Presupuesto de egresos, ley de ingresos, y para que vea usted cómo opera nuestro dinero, ¿no? Que finalmente tenemos que vigilar cómo lo está manejando el gobierno, ¿sí? Entonces, en esta parte, la tarea principal del Estado a través del gobierno es expedir y aplicar leyes. Pero por otro lado, proveernos y satisfacernos las necesidades primarias a través de los elementos económicos, políticos y sociales. O sea, nadie puede estar por encima del poder del Estado. Y por otro lado, el Estado tiene que gobernar con base en la razón, tiene que gobernar con base en ejercicios de acuerdo a su administración de bienes.
Obviamente, para hacer estas actividades, el Estado necesita dividirse en tres poderes, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución. Igual, no me voy a meter en este tema porque esto se lo voy a explicar yo a usted la semana que entra. Lo que es la división de poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, de manera muy particular, para que veamos cuál es la relevancia de la participación de los poderes de la Unión en el Estado mexicano. Y no nada más nos vayamos ambiguamente con esas cuestiones de politiquería, ¿no? O sea, aquí yo le voy a explicar ya de manera no nada más jurídica, sino social, la relevancia y el impacto de los poderes de la Unión. Ahora, nos vamos a ir a explicarnos un poquito de derecho constitucional. Nosotros a lo largo de la historia de la primaria, la secundaria, pues hemos hablado de constitución política, ¿no? Pero en realidad nos dan una explicación muy somera, muy superficial. Y hay que entender la importancia y relevancia de la Constitución como carta principal de las leyes en México, ¿sí? Y no nada más quedarnos con ese discursito de los políticos, de que van a hacer cumplir y respetar la Constitución política, no. O sea, la Constitución la define el maestro Tena Ramírez, que es un gran constitucionalista, como esa ley suprema de un país, uh-huh, en donde va a ejercer el poder constituyente y tiene por objeto organizar los poderes públicos del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos circunscritos a una competencia y protección, pero sobre todo tutela de ciertos derechos que tenemos. La Constitución, al ser un ordenamiento jurídico, permite que el Estado reconozca los derechos humanos de todas las personas, pero a su vez va a establecer un sistema de protección de esos derechos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros como entidades comunitarias estemos apareciendo en las partes de los estados libres y soberanos. Entonces, nuestra constitución tiene una serie de historia, ¿no? Vie parte desde el movimiento independentista, luego vienen las leyes de reforma, vienen los imperios, hay cuando menos cuatro precedentes o antecedentes de la constitución de 1917. Pero finalmente nuestra constitución es una constitución rígida y es una constitución flexible a la par. ¿Por qué? Es flexible porque nosotros, como ciudadanos, podemos modificarla a través de los referéndums. Uh-huh. Para ello tenemos a los representantes en las cámaras. Por otro lado, es rígida porque está inmersa en artículos, es una constitución escrita, es una constitución vigente, aún con todo ya de que es del 17, es una constitución muy vigente, y sobre todo que fue la primera en su naturaleza a nivel mundial en integrar derechos sociales, como fueron la Ley Federal del Trabajo, los derechos agrarios, los derechos a la educación y los derechos de asociación, ¿sí? Entonces, en esta parte la Constitución se va a dividir en 9 capítulos o 9 títulos. Está sistematizada, ¿por qué? Porque cada capítulo corresponde a una materia. El primero va a corresponder a los derechos humanos y todas las garantías que nosotros tenemos. Uh-huh. O sea, esa parte de los primeros 29 artículos nos va a decir qué derechos tenemos y qué garantías hay que hacer valer. El segundo título habla sobre la soberanía nacional, la forma de gobierno que tiene México y las partes integrantes de la federación. Recuerde que nosotros tenemos un país que está regido por estados libres y soberanos, o sea, lo que llamamos estados federados. Tenemos una forma de gobierno democrática porque tenemos ese poder de elegir a nuestros gobernantes. Y sobre todo, tenemos un territorio, ¿de acuerdo? El tercer criterio se refiere a la división de poderes y las obligaciones que tiene cada uno de esos poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto, a lo que es relevante de la administración pública federal y las obligaciones de los funcionarios públicos. El quinto título, a los estados de la federación. Esto tiene que ver con el artículo 49. ¿Por qué? Porque también los estados tienen su propia normatividad, tienen su propia constitución, incluida hoy día ya la Ciudad de México, que se hizo toda una reforma administrativa y jurídica
para que dejara de ser un departamento central del gobierno federal y se convirtiera en un estado libre y soberano. Por eso es que ahora tiene su propia constitución. Ajá. El sexto se refiere a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, estos derechos de el libre trabajo, los derechos que tenemos ahora los trabajadores con respecto de una ley federal. El séptimo a unas prevenciones generales, junto con el octavo, que viene ya la parte de las reformas constitucionales. ¿Quiénes están facultados para reformar la Constitución? ¿Quiénes están facultados para promover iniciativas de ley? Eso lo voy a explicar la próxima semana, más a fondo. Aquí el noveno sobre esa inviolabilidad que tiene la Constitución, porque la Constitución no puede ser violentada por ningún motivo. Al ser la carta máxima, de acuerdo a la pirámide de jerarquización de leyes de Hans Kelsen, siempre la Constitución política va en el puntal más alto. Y de ahí se van a desprender leyes, códigos, reglamentos, estatutos, circulares, bandos municipales. Exclusivamente para temas de derechos humanos, los tratados internacionales podrán estar a la par de la Constitución, jamás por encima. Hay algunos tratadistas y algunas personas que dicen que el tratado internacional sí está por encima de la Constitución. Eso no es así, porque si no dejarías en desprotección a tu nación. Por eso la Constitución política siempre es el documento principal que va a regir a un país. ¿De acuerdo? Nuestra Constitución, desde luego, se va a dividir en dos partes. De acuerdo a su estructura, se va a dividir en una parte dogmática y en una parte orgánica. La parte dogmática nos va a hablar de esas garantías constitucionales que tenemos las personas físicas y las personas morales. Es decir, los primeros 29 artículos de la Constitución política. Y querido José, no se necesita ser abogado para conocer la Constitución. O sea, yo creo que muchas personas se van sobre esa línea, ¿no? Como no soy abogado, no conozco de leyes. No, al contrario. Conoce tu Constitución para que puedas entender a qué estás sometido y a qué derechos tienes. ¿Sí? Entonces aquí yo lo invito a que le eche una leidita muy laxa a esa Constitución, por lo menos para que conozca su estructura. ¿De De acuerdo? acuerdo, sí. Y por otro lado, la Constitución política nos va a dar esas garantías de libertad, de igualdad, de propiedad, de seguridad pública, de supremacía constitucional, ¿sí? Y en esta parte se va a dividir también en la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución nos habla sobre cómo está establecido el país, cómo se organiza de acuerdo a sus facultades y privilegios que nos tiene que otorgar. Es decir, aquí en esta parte ya nos va a hablar de que el país está en una cuestión de, ¿cómo le diré? De la estructura orgánica en cuanto a los estados, ¿sí? En cuanto a las funciones de los poderes de la Unión, en cuanto a ese poder público que tiene el Estado, pero también a la par de las instituciones que ellos han formado, que la Constitución no se puede alterar, no se puede modificar nada más por sí, sino tiene que haber un proceso legislativo, ¿de acuerdo? En donde se va a someter esa iniciativa al escrutinio de los sistemas de cámaras, porque en México hay un sistema bicameral integrado por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Y entonces las leyes tampoco se pueden hacer al vapor. ¿Por qué? Porque dejarían desprotegidos a los ciudadanos mexicanos. Entonces, le repito, hay un proceso para que esta constitución sea reformada y modificada. ¿Sí? Entonces, en esta parte, en la parte orgánica, nos habla de la organización, la competencia de lo que corresponde a cada una de las entidades del país. ¿Sí? Y se va a referir a los artículos 39 al 107 constitucional, más bien hasta el 118. Vamos a ponerlo ahí. Y con este surgimiento también vienen las constituciones locales. Cada estado de la federación tiene su propia constitución política. Y también entenderán cómo la están dividiendo, si en una parte dogmática y en una parte orgánica.
¿Por qué? Porque cada estado también tiene la facultad de regirse por sí mismo, de la mano del Estado federal, pero con su propia autonomía y esa soberanía que le corresponde de acuerdo a los estatutos orgánicos que tienen los propios estados. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, las garantías individuales son esos derechos de protección y tutela que nos da el Estado mexicano, pero que al ser violentados, podemos recurrir a otra figura que se llama el juicio de amparo. No sé si por ahí hay escuchado el juicio de amparo, ¿no? Pero en esta parte del juicio de amparo es un juicio de garantías constitucionales que va a ser protector de violaciones graves a derechos humanos. Uh-huh. Aquí en esta parte del juicio de amparo, al ser un juicio de garantías, nos va a permitir dos vías de acceso, la vía indirecta y la vía directa. La vía indirecta se va a promover por aquellas cuestiones de actos de autoridad, algunas leyes que no estén bien redactadas, bien tuteladas para nosotros los ciudadanos, algunos actos de molestia, por ejemplo, ¿no? En donde la vía incidental necesita de una promoción de este tipo. Para eso existen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales de alzada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿de acuerdo? La segunda vía del amparo es el amparo directo. El amparo directo va contra sentencias, resoluciones administrativas y laudos que ponen fin a un juicio. A diferencia del amparo indirecto, el indirecto no se va a meter en temas de tribunales. El amparo directo sí se va a meter en temas de tribunales. Aunque, ojo aquí, el amparo directo podía caber en temas de tribunales, por ejemplo, cuando usted lleve un proceso judicial y a lo mejor el juez no le admitió una prueba. Ya está violentando derechos fundamentales. Entonces ahí nos vamos a vía de amparo indirecto porque no está poniendo fin al juicio. Está poniendo o se está oponiendo a un acto de autoridad. ¿Sí? En cambio, el amparo directo se va a pronunciar específicamente sobre sentencias, resoluciones que pongan fin al juicio. A lo mejor usted promovió un juicio contencioso sobre acreedores y resulta que el juez no le benefició. Ah, pues me voy primero a todos los recursos de impugnación, ¿no? Medios de impugnación, la apelación, la denegada apelación, a lo mejor promovía ante tribunales federales un recurso de revisión. Pero si ya no me satisfacieron esas necesidades de justicia, pues me voy al juicio de amparo, amparo directo. ¿Sabes qué? Tribunal federal, necesito que me revises la sentencia y que la corrijas. Y aparte que la corrijas, me emitas otra sentencia que me favorezca. Ujú. Ya en casos muy, muy graves, el juicio de amparo lo puede atraer la Suprema Corte de Justicia, cuando ya se presume que fueron condiciones sumamente atentadoras contra derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos vulnerando en una totalidad esos derechos de garantía que nos otorga la Constitución política. Ojo aquí, si ya agotamos todas las instancias del amparo y llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte no nos hizo caso tampoco, podemos recurrir a tribunales internacionales. Caso de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Por ahí, la relevancia de los juicios de amparo o juicios de casación impacta sobre la reforma al artículo primero constitucional, que en el año del 2011 se emite un expediente, el expediente varios 912-2010, caso Rosendo Radilla Pacheco, un caso de desaparición forzada de personas, en donde la familia agota todas las instancias en el país para que Rosendo Radilla sea buscado, sea encontrado y pues sea restituido sus derechos, ¿no? El Estado mexicano fue omisor, ¿por qué? Porque el Ministerio Público no integra la carpeta de investigación, no investiga, el Estado mexicano es omisor porque no sanciona a los cuarteles militares que participan en ese caso de desaparición forzada, y la familia promueve amparos y amparos hasta que llegan a la Suprema Corte dice no, bueno, se van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos aceptan la demanda porque aquí ya no nada más estaban demandando
el derecho a la justicia, sino se está demandando al Estado mexicano. Y la Corte Interamericana encuentra elementos para judicializar la carpeta y a su vez que esta familia obtenga justicia. ¿Sí? México está sentenciado por ese asunto. Y está en desacato, ¿por qué? Porque no ha entregado el cuerpo, no ha ofrecido la disculpa pública y no ha indemnizado a la familia. Entonces, ese expediente sienta las bases en una reforma que hace la Suprema Corte de la par del Congreso de la Unión, para que en el artículo primero y en el título primero de la propia Constitución se suprima la figura de las garantías y se adhieran los derechos humanos y sus garantías. En el artículo primero, si usted le echa una leída, va a encontrar que los derechos humanos son esa serie de prerrogativas con las que contamos todos los ciudadanos en México. Y consta de cuatro principios, ¿no? Los derechos humanos son indivisibles, son inalienables, son progresivos y son universales. ¿Por qué? Porque son universales porque son para todos. Son inalienables porque están vinculados con otros estatutos jurídicos a nivel internacional. Son indivisibles porque no podemos discriminarlo, ¿no? O sea, a lo mejor los morenitos no tenemos menos derechos que los güeros. Eso no se puede hacer, porque ahí entraríamos en cuestiones de categorías sospechosas. O sea, todos somos iguales ante la ley. Y los derechos humanos son progresivos porque a la par de la Constitución se tienen que hacer reformas que siempre estén beneficiando a los ciudadanos. El papel del Estado, a través de la Constitución, es otorgar ese poder de dominio y esos factores reales del poder, como lo decía Ferdinand Lassalle en su libro de qué es una Constitución, esos factores reales del poder siempre tienen que estar en una línea democrática, en una línea de tutela de derechos para todos los ciudadanos, en una línea de respeto jurídico entre las instituciones que forman al Estado mexicano y nosotros los ciudadanos. Por eso la relevancia de ustedes que conozcan la Constitución, porque al llevar ya a cabo gestiones en las empresas, se van a topar mucho, sobre todo en cuestiones administrativas. Cuando les requiera actos de molestia al SAT, por ejemplo, ¿no? Un requerimiento fiscal, ¿por qué me estás requiriendo si yo hice la declaración? ¿No? O a lo mejor en un negocio, que usted tenga una accesoria, llega el INVEA, bueno, que aquí en la Ciudad de México lo conocemos como el INVEA, Instituto de Verificación Administrativa, y me clausuró arbitrariamente, ¿no? Pero pues, ¿por qué me estás clausurando si yo tengo permisos de uso de suelo, de sanidad, estoy debidamente registrado en el SAT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que meternos un poquito a estudiar las leyes mexicanas, también para que el abogado no nos trance, el abogado no nos haga más largo el camino. Entonces, ¿sabes qué, abogado? Pues aquí existe esto, o sea, dime cómo podemos meter un amparo, ¿no? Oye, abogado, pues la Constitución política dice en el artículo 16 que a mí ninguna autoridad me puede molestar en mi patrimonio, posesiones, bienes. Y de repente surgen muchos videos en la web, ¿no? Sobre todo los policías, que se han vuelto más represores, más corruptos, en donde están haciendo la clásica revisina de rutina, mi jefe. Pues esas no existen. Y se amparan bajo el 256 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando ese estatuto nos dice que solamente cuando una persona esté bajo actos de investigación podrá ser sometida a esas revisiones, sin orden de un juez. Pero que aleatoriamente el policía te detenga, te pida documentos, quiera hacerte el cacheo corporal o quiera revisar tu vehículo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el vehículo es una extensión del patrimonio, es como si fuera tu casa. ¿Me explico? Y entonces lo primero que hace el ciudadano, se espanta, entrega documentos, no asegura las puertas del vehículo, no sube las ventanillas, o cuando van a bordo de motocicletas, pues peor tantito, ¿no? Entonces toda esta parte de cómo está constituido el Estado y conocer a la Constitución nos va a permitir ser ciudadanos educados, nos va a permitir ser ciudadanos más conocedores de nuestros derechos. ¿Y para qué sirve el estatuto jurídico? Y sobre todo, ¿qué derechos tengo yo que me tiene que respetar la autoridad?
¿De acuerdo? Muy bien, José, pues en este cerramos la sesión del día de hoy. Le agradezco mucho su presencia y pues cualquier cosa aquí estamos pendientes. Gracias. Bueno, tengan un excelente domingo.